Mari, Lamien, lo güey facho. Estoy decepcionado de ustedes, porque se han demorado más que la concha de tu madre en juntar los 200 likes. No puede ser que la semana pasada hayamos leído la Constitución una pura vez y que ahora tengamos 0 espectadores. ¿De qué se trata esto? No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. ¿Ah? Voy a volver a cachar qué onda el directo, si lo puse en privado, lo cual dudo mucho que esté, pero vamos a ver. Está en público, está público. Volví a publicar. Ahora hay una persona. ¿Qué pasa, cabros, que no quieren escuchar el borrador? No quieren escuchar el borrador, parece. O sea, o me comparten esta weá y juntamos la gente, o yo no leo más el borrador. 2 personas viendo. 7. Sí, pues pónganle compartir y mándenlo a todos lados para que sigamos leyendo esta weá. Pues. A ver. Buenas, some guy. 8 personas. Oigan, cabros, está lamentable esta weá, pues, bueno. Lamentable que no sean capaces de compartir. Quieren que se lea la nueva constitución, los que quieren que se lea, porque parece que son pocos. Juntamos a duras penas los 200 likes en el último directo de este tipo, y los que quieren que se lea no tienen la capacidad de poner compartir, weón. ¿Tu camiseta tiene la calavera de la SS? No, tiene una calavera pirata, la de... ¿Cómo se llamaba este weón? Hay un pirata ahí que tenía esta calavera. Calico Jack. Es la calavera de Calico Jack. La clásica calavera pirata, pero que en realidad todo el mundo piensa que era la bandera de los piratas y no la bandera de Calico Jack, que era un pirata. Habían varios piratas que tenían varias banderas. Esta es la de Calico Jack. Esta. Dardo 7. Ya 11, chucha cabros, ¿qué onda con el botón de compartir? Tenemos un problema. O sea, si no son capaces de ponerle compartir a la weá, yo no voy a ser capaz de hacerlo directo. 9 de nuevo, o sea, se van. Llegan y se van. No quieren ver la lectura de la nueva constitución, es increíble. ¿Ah? Bueno, vamos a leer esto un rato. Ojalá que viendo que esta weá mejore. Pero, de verdad, o sea, no quieren que la leamos, no quieren que la leamos. Parece ser que no quieren que la leamos. Hicimos unos buenos primeros capítulos, han tenido harta audiencia y resulta que de ahí para adelante se fue chacreando la cuestión. ¿Por qué les cuesta seguir viendo la weá si hay que terminar de leerla? ¿O no pueden terminar de leer una weá? Con razón son tan ignorantes todos ustedes, pues son incapaces de terminar de leer algo. Bueno, vamos. Quedamos en el artículo 26, número 217, vamos a pasar al número 218, en la página 78 de las 164 páginas que tiene la nueva Constitución. Se supone que deberíamos terminarla en una semana, si es que le pusieran los 200 me gusta todos los días, pero son incapaces de hacerlo. Hola, Chilenita Power. Te tengo en la tele y en el celular. Doble views, dice Richard Cercado. Da lo mismo las views, necesito que se meta más gente, que la weá la vea más gente, no la cantidad de views, sino más gente. Es mucha toxicidad la nueva constitución ya, pero es que puta, ¿cómo no van a poder leer una weá? Vamos a leer, ya. Del ejercicio de la función política. En el ejercicio de la función política se deberá observar una conducta funcionaria intachable y respetable, desempeñando la función o cargo que corresponde en forma leal, honesta, objetiva e imparcial. ¿Leal a quién? Porque hay 13 naciones. Sin incurrir en discriminaciones de ningún tipo, o sea, no leal, porque lealtad es una forma de discriminar, con preeminencia del interés general sobre el particular. La función pública se deberá brindar con pertinencia territorial, cultural y lingüística. Entendemos que la palabra leal ahí está de sobra.
Y la palabra honesta también, porque en tanto uno es leal y honesto, ya empieza a discriminar. ¿Ah? Artículo 28 de los servicios públicos. Es deber del Estado proveer de servicios públicos universales y de calidad a todas las personas que habiten en su territorio, los cuales contarán con un financiamiento suficiente, pero no dice de dónde va a salir y no se puede financiar con deuda, y el Servicio de Impuesto Interno no va a recaudar, sino que va a igualar. ¿Y cómo financia eso? El Estado planificará y coordinará de manera intersectorial la provisión, prestación y cobertura de estos servicios bajo los principios de generalidad, uniformidad, regularidad y pertinencia territorial, o sea, con discriminación según el territorio. Artículo 29. La administración pública. Los órganos de la administración tienen por objeto satisfacer las necesidades de las personas y las comunidades. La administración pública ejecutará políticas públicas, planes y programas y proveerá o organizará, en su caso, la prestación de servicios públicos en forma continua y permanente. La administración pública se somete en su organización y funcionamiento a los principios de juridicidad, publicidad, celeridad, objetividad, participación, control, jerarquía, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, buen trato, primacia del interés general y los demás principios que señale la Constitución y la ley, que cambiará cuando uno quiera. Cualquier persona que hubiere sido vulnerada en sus derechos por la administración pública podrá reclamar ante las instancias administrativas y jurisdiccionales que establezca la Constitución y la ley, que cambiará cualquier día. Artículo 31. La organización administrativa. La ley establecerá, o sea, una ley que va a cambiar cualquier día, establecerá la organización básica de la administración pública del Estado y en las entidades territoriales. Cada autoridad y jefatura dentro del ámbito de su competencia podrá dictar normas, resoluciones e instrucciones para el mejor y más eficaz desarrollo de sus funciones. La ley podrá conferir, a lo menos, potestades fiscalizadoras, instructoras, normativas, interpretativas y sancionatorias a los órganos de la administración pública. En ningún caso estas potestades implicarán el ejercicio de jurisdicción. Artículo 32. Empleo público. La administración pública desarrolla sus funciones propias y habituales a través de funcionarias y funcionarios públicos. El ingreso a estas funciones se realizará mediante sistema abierto, transparente, imparcial, ágil y que privilegie el mérito, la especialidad, la idoneidad para el cargo, observando en todo momento criterios objetivos y predeterminados. El desarrollo de la evaluación de desempeño y cese de estas funciones deberá respetar el carácter técnico y profesional. La ley regulará las bases de la carrera funcionaria, permitiendo la movilidad de los funcionarios dentro de toda la administración pública y la capacitación funcionaria, teniendo en cuenta la pertinencia territorial y cultural del lugar en que se preste el servicio. O sea, ya metimos dos discriminaciones, la pertinencia territorial y la cultural, después de que dijimos que no iba a haber discriminación. La ley establecerá un sistema de formación, capacitación y perfeccionamiento de las funcionarias y funcionarios públicos. Los cargos que esta Constitución o la ley califiquen como de exclusiva confianza, atendiendo a la naturaleza de sus funciones, son parte del gobierno y tendrán régimen de ingreso, desempeño y cesación que establezca la ley, que cambiará cualquier día. Las personas que tengan la calidad de cónyuge, conviviente, civil o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo en afinidad inclusive no podrán ser nombrados en cargos de administración pública respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo del Estado al que postulan. Esta es una discriminación. Tenemos 3 discriminaciones en la no discriminación. Se exceptúan los nombramientos que se hagan en aplicación a las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos en cargos de carrera. Artículo 33 sobre la modernización del Estado. Es deber del Estado definir los mecanismos de modernización y sus procesos y organización, ajustando su funcionamiento a las condiciones sociales, ambientales y culturales de cada localidad. Más discriminación.
El Estado deberá destinar recursos para que sus órganos adopten las medidas que resulten necesarias para la incorporación de avances tecnológicos, innovación y mejor uso de los recursos que permitan optimizar la provisión de bienes y servicios públicos. El Estado deberá fomentar los mecanismos de participación, la relación con las personas y promover una gestión eficiente y moderna acorde a las necesidades de las personas y comunidades. Artículo 34. La ley encomendará a un organismo la elaboración de planes para promover la modernización de la administración del Estado, monitorear su implementación, elaborar diagnósticos periódicos sobre el funcionamiento de los servicios públicos y demás funciones que establezca la ley. Este organismo contará con un consejo consultivo cuya integración considerará, entre otros, las y los usuarios y funcionarios de los servicios públicos y las entidades territoriales. Artículo 35. El Estado reconoce la ruralidad como una expresión territorial donde las formas de vida y producción se desarrollan en torno a la relación directa de las personas y comunidades con la tierra, el agua y el mar. El Estado proveerá el desarrollo integral de los territorios rurales. Artículo 36. El Estado y las entidades territoriales facilitarán la participación de las comunidades rurales a nivel local y regional en el diseño e implementación de programas y políticas públicas que les afectan o conciernen. Artículo 37. El Estado fomentará los mercados locales, ferias libres, circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes y productos relacionados a la ruralidad, ¿vale? El Estado va a fomentar unos circuitos cortos en los mercados locales. Eso significa que va a ser un fomento en desmedro de los circuitos largos y de los mercados más grandes, ¿no es cierto? Es una cortapisa para el crecimiento de los mercados. Artículo 39. El Estado protegerá la función ecológica y social de la tierra. Artículo 41. No hay 40. Tampoco había 38, por cierto. El Estado reconoce y apoya la agricultura campesina e indígena. Los indígenas no hacen agricultura. La recolección y la pesca artesanal, entre otros, como actividades fundamentales para la producción de alimentos. Imagínense. Vamos a tener que vivir con la agricultura indígena, vamos a tener que comer de lo que sale de la agricultura indígena, la recolección, la pesca artesanal. Imagínense lo que vamos a tener para comer. Vamos a pasar un poquito de hambre, les comento. ¿Ah? Son muchos millones de personas para una alimentación con medios tan pobres, digamos. Son medios pobres, no estoy diciendo que sean indignos ni nada, pero su producción es pequeña. No es una producción grande. Entonces dice, reconocer y apoyar como actividades fundamentales la producción de alimentos esto, entonces las actividades realmente fundamentales de la producción de alimentos, que son las industriales, donde se producen mucho, quedan en desmedro y por lo tanto se produce menos comida y comemos menos. Artículo 45. El Estado tomará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que afrontan mujeres y niñas rurales. Porque los hombres rurales no afrontan violencia ni desigualdades y los niños tampoco. Promoviendo la implementación de políticas públicas para garantizar el acceso igualitario a los derechos que esta Constitución consagra. Eso ya lo habían explicado más arriba, una redundancia que hacen para decir mujeres y decir, mira, dijimos mujeres de nuevo. Artículo 46. El Estado es garante de la conectividad del país en coordinación con los gobiernos regionales. Se fomentará la conectividad regional con especial atención a los territorios aislados, rurales y de difícil acceso. Artículo 47. La designación de las y los representantes de los ministerios y servicios públicos con presencia en la región autónoma será decisión de la Presidencia de la República. Artículo 40, o sea que la región autónoma no es tan autónoma. Artículo 48. Las regiones autónomas para el cumplimiento de sus funciones podrán establecer sus planes de personal y las unidades de su estructura interna en conformidad a la Constitución y la ley. Estas facultades serán ejercidas por el gobernador o gobernadora regional previo acuerdo de la Asamblea Regional, cautelando la carrera funcionaria, su debido financiamiento y el carácter técnico y profesional de dichos empleos. Artículo 50. Atribuciones de la Asamblea Regional. Mira, vienen ahora las atribuciones de la Asamblea Regional. ¿Vale? El poder que tienen. Son atribuciones de la Asamblea Regional en conformidad con la Constitución, la ley y el Estatuto Regional 2.1. Pronunciarse sobre la convocatoria a consultas o plebiscitos regionales. Dos, administrar sus bienes y patrimonio propio.
3. Aprobar, rechazar o modificar la inversión de recursos de los fondos solidarios que se creen y otros recursos públicos que disponga la ley. Pronunciarse en conjunto con los órganos competentes respecto de los procedimientos de la evaluación ambiental. Esta constitución va a ser la fiesta de la corrupción, weón. Artículo 51. Ordenamiento territorial. El Estado y las entidades territoriales tienen el deber de ordenar y planificar el territorio nacional. Para esto, utilizarán unidades de ordenación que consideren las cuencas hidrográficas. Este deber tendrá como fin asegurar una adecuada localización de los asentamientos y las actividades productivas, que permitan tanto un manejo responsable de los ecosistemas como de las actividades humanas, con criterios de equidad y justicia territorial para el bienestar intergeneracional. La ordenación y planificación de los territorios será vinculante en materia en la que la ley determine y realizada de manera coordinada. Aquí esto es ridículo, porque dice la ordenación y planificación de los territorios será vinculante en las materias que la ley determine. O sea que si lo va a determinar una ley, ¿para qué estáis diciendo en la Constitución que va a haber una ley que determine cuándo son vinculantes y cuándo no? Si las leyes unas van a decir vinculantes y las otras van a decir no vinculantes, listo. No es necesario que la Constitución diga, serán vinculantes cuando la ley lo diga, porque va a estar en la ley. Y realizada de manera coordinada, integrada e enfocada en el interés público, considerando los procesos participativos en sus diferentes etapas. Los planes de ordenamiento y planificación contemplarán los impactos de lo que los usos de suelos causen en la disponibilidad y calidad de las aguas. Estos podrán definir áreas de protección ambiental o cultural. O sea, olvídense de plantar paltas, sandías, piñas, cosas que consumen harta agua, porque mejor no exportamos eso, nos morimos de hambre también. Artículo 55. De las instituciones estatales de educación superior. En cada región existirá al menos una universidad estatal y una institución de formación técnico-profesional de nivel superior estatal. Estas se relacionarán de manera coordinada y preferente con las entidades territoriales y los servicios públicos con presencia regional de acuerdo a las necesidades locales. Artículo 56. Los cuerpos de bomberos de Chile son una institución perteneciente al sistema de protección civil cuyo objeto es atender a las emergencias causadas por la naturaleza o por el ser humano, sin perjuicio de la competencia específica que tengan otros organismos públicos y o privados. Será deber del Estado dar cobertura financiera para cubrir la totalidad de sus gastos operacionales, capacitación y equipos, como también otorgar cobertura médica a su personal por accidentes o enfermedades contraídas por actos de servicio. La ley regulará el régimen de financiamiento y prestaciones sociales en época de vejez e invalidez. Los cuerpos de bomberos de Chile se sujetarán en todas sus actuaciones a los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas. Capítulo 4. Derechos fundamentales. Artículo 1. Sobre los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, entonces no sería necesario escribirlo. Universales, o sea, los argentinos tienen nuestros derechos de alguna manera, inalienables, indivisibles e interdependientes. El pleno ejercicio de estos derechos es esencial para la vida digna de las personas y los pueblos, la democracia, la paz y el equilibrio de la naturaleza. Artículo 2. La clausura de obligaciones generales y sujetos obligados. El Estado debe respetar, proteger, garantizar y promover la plena satisfacción y el ejercicio de los derechos fundamentales, así como adoptar las medidas necesarias para eliminar todos los obstáculos que pudieran limitar o entorpecer su realización. Toda persona, institución, asociación o grupo deberá respetar los derechos fundamentales conforme a la Constitución y las leyes. Artículo 3. Principio de progresividad y no regresión de los derechos fundamentales. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de los derechos fundamentales. Ninguna medida podrá tener un carácter regresivo que disminuya, menoscabe o impida injustificadamente su ejercicio. Artículo 4. Financiamiento de los derechos fundamentales. Si fueran inherentes al ser humano no habría que financiarlos. El financiamiento de las prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales propenderá a la progresividad. Titularidad de los derechos. Las personas naturales son titulares de derechos fundamentales. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individual o colectivamente. Los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos, no tienen derechos fundamentales individuales. ¡Wow! La naturaleza será titular de los derechos reconocidos en esta Constitución que les sean aplicables. Artículo 7. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y cosmovisión.
Este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencias. Ninguna religión ni creencia es la oficial del Estado, sin perjuicio de su reconocimiento. Y libre ejercicio del espacio público-privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza. Podrán erigir templos, dependencias y lugares para el culto, mantener, proteger y acceder a los lugares sagrados y aquellos de relevancia espiritual, rescatar y preservar los objetos de culto que tengan un significado sagrado. El Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Las agrupaciones religiosas y espirituales podrán organizarse como personas jurídicas de conformidad a la ley, respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. ¡Ah! Aquí está el queso. Respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. O sea, las religiones tienen que ser, por ejemplo, paritarias. Tienen que tener la misma cantidad de curas que de curazas, ¿no es cierto?, de mujeres curas. Tienen que ser, reconocer los sexogenéricos y todas esas cuestiones, las disidencias sexogenéricas, etc. Las religiones tienen que someter sus creencias a los deberes y principios, derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. Ojo ahí, cuidado. Estas no podrán perseguir fines de lucro. Sus bienes deberán gestionarse de forma transparente de acuerdo con lo que establezca la ley. Ojo con esto, respecto a los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece, respetando. O sea, la Constitución está encima del ejercicio religioso. Las religiones tienen que obedecer a la Constitución. Cuidado aquí, es un párrafo en el inciso 1, 2, 3, 4. En el inciso cuarto hay un párrafo al medio, entre dos puntos, o sea, una frase, una oración al medio, entre dos puntos seguidos que dice respetando los derechos y deberes y principios que esta Constitución establece. Estas no podrán perseguir fines de... Artículo 8. Libertad de expresión. Toda persona natural y jurídica tiene derecho a la libertad de expresión y opinión, en cualquier forma y por cualquier medio. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. No existirá sin censura previa, sino únicamente las responsabilidades ulteriores que determina la ley. Ojo con esto de nuevo. Ojo con esto de nuevo. Toda persona tiene derecho a decir lo que quiera y no lo van a censurar previamente, pero habrán responsabilidades posteriores por decir cosas si es que la ley, que cambian cuando quieran, dice que te vais preso si decís algo. O sea, que hay libertad de expresión, pero pueden existir leyes que te prohíban decir cosas. Y además esas leyes las pueden crear de la noche a la mañana y cambiarlas de la noche a la mañana. Cuidado con eso. Artículo 9. El derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio del derecho de todas las personas a través de una política, el ejercicio de este derecho de todas las personas a través de una política de prevención de la violencia y el delito que considerará especialmente las condiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento de lo comunitario en los territorios. Las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la reinserción social de las personas condenadas, serán desarrolladas por organismos públicos que señale la Constitución y la ley, que cambiará cualquier día, en forma coordinada con el irrestricto respeto a los derechos humanos. Libertad personal ambulatoria. Artículo 10. Ninguna persona puede ser privada de su libertad arbitrariamente, ni ésta ser restringida, sino en casos en la que y en la forma determinadas por la Constitución y las leyes. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino por orden judicial. ¡Ojo ahí! No hay detención sí hay detención por flagrancia, salvo que fuese sorprendida en delito flagrante. Perfecto, ya. Inciso 3. La persona arrestada o detenida deberá ser puesta a disposición del tribunal competente en un plazo máximo de 24 horas. Se le deberá informar de manera inmediata y comprensible sus derechos y los motivos de la privación de su libertad. Además, tendrá derecho a comunicarse con su abogado o con quien estime pertinente. Inciso 4. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida, sujeta a prisión preventiva o presa, sino en su domicilio o en lugares públicos destinados a este objeto. Su ingreso deberá constar en un registro público. Inciso 6. No existirá la detención por deudas, salvo en caso de incumplimiento de deberes alimentarios. Artículo 11. Derecho a la libertad ambulatoria. Toda persona tiene derecho a trasladarse, residir y permanecer en cualquier lugar del territorio nacional, así como entrar y salir de este. La ley regulará el ejercicio de este derecho.
Artículo 11 bis. La prohibición del desplazamiento forzado. Ninguna persona será sometida a desplazamiento forzado dentro del territorio nacional, salvo en las excepciones que establezca la ley, que van a cambiar cualquier día. Artículo 12. Derecho a la identidad. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad. En todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombres y orientaciones sexoafectivas. Derecho a la identidad. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento. Libre desarrollo de la identidad. O sea, yo soy lo que yo quiero. Hablaban de objetividad más arriba, recuerdo. En todas las dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombres y orientaciones sexoafectivas. El Estado garantizará el pleno ejercicio de este derecho a través de acciones afirmativas, o sea, discriminación, procedimientos y leyes correspondientes. Artículo 13. En derecho a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho a su autonomía personal, al libre desarrollo de la personalidad, identidad y de sus proyectos de vida. Se prohíbe la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre y la trata de personas en cualquiera de sus formas. El Estado adoptará las medidas de prevención, sanción, erradicación de la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre, la trata de personas y de protección plena, restauración de los derechos, remediación, reinserción social de las víctimas. Ya. No hay posibilidad de poner a los presos a trabajar en esta Constitución, dado el artículo 13. Artículo 14. Libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Toda persona natural o jurídica tiene libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Su ejercicio deberá ser compatible con los derechos consagrados en esta Constitución y con la protección de la naturaleza. O sea, no tiene derecho. El contenido y los límites de este derecho están determinados por las leyes que regulan su ejercicio, que cambiarán cuando uno quiera. Van a tener regulado por las leyes, determinados por las leyes, para cambiar cuando sea. Las que deberán promover el desarrollo de las empresas de menor tamaño, de nuevo, la economía chiquitita, en desmedro de la grande, por lo cual menos producción y a morirse de hambre, y asegurar la protección de los consumidores. Las prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición monopólica, así como las concentraciones empresariales que afecten el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados. ¿Cómo los mercados van a ser leales? Se entenderán como conductas contrarias al interés social. La ley establecerá sanciones a los responsables. Artículo 15. La protección, promoción y respeto del derecho a la privacidad de las personas, su familia y comunidades. Ninguna persona ni autoridad podrá afectar, restringir o impedir el ejercicio del derecho de privacidad, salvo en los casos y formas que determine la ley. O sea, a cambiarlo cada vez. Los recintos privados son inviolables. La entrada, registro o allanamiento solo se podrá realizar con orden judicial previa dictada en los casos específicos y en la forma que determine la ley, salvo las hipótesis de flagrancia. Toda forma de documentación y comunicación privada es inviolable, incluyendo sus metadatos. Toda forma de documentación y comunicación privada es inviolable, incluyendo sus metadatos. La interpretación, captura, apertura, registro o revisión solo se podrá realizar con orden judicial previa dictada en la forma y en los casos específicos que determina la ley. La Constitución acaba de prohibir sacarle un pantallazo a una conversación. La interceptación, captura, apertura, registro o revisión solo podrá realizar con orden judicial previa dictada en la forma y en los casos específicos que determina la ley. Sacarle un pantallazo a una conversación de WhatsApp está prohibido a partir de esta Constitución. Derechos sexuales y reproductivos. Digamos, hay gente ya, ahora hay 56 personas, estamos bien. En vez de ponerle un punto final a los artículos, podrían ponerle un mejor, y ahí la última página dice, no se tomen muy en serio esta weá, un asterisco mejor, y en la última página pone, no se tomen muy en serio esta weá porque está sujeto a cambios. Claro, está todo sujeto a cambios. ¿Este borrador protege mis bitcoins? Parece. Sigamos. Artículo 16, 253, página 87. Todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo. ¿Eso significa que vamos a poder vender órganos? Interesante. Vamos a poder vender órganos, chiquillos.
sobre el ejercicio de la sexualidad y la reproducción, el placer y la anticoncepción. El Estado garantizará el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia territorial, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas en capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. El Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria sus derechos sexuales y reproductivos. La ley regulará el ejercicio de estos derechos. Educación sexual integral. Todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueve el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva. Pleno y libre, responsabilidad son contrarios. La autonomía, el autocuidado y el consentimiento. El reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la sexualidad que erradique los estereotipos de género y que prevenga la violencia de género y sexual. Estos buenos dicen que con educación van a prevenir la violencia de género y sexual. Interesante. Esa propuesta me parece siempre tan graciosa. Toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad sobre todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Inciso cuarto, corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir propiedad, su contenido, límites y deberes conforme a su función social y ecológica. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. El pago deberá efectuarse en forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado. Y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y la modalidad de pago ante los tribunales que determina la ley. Cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación, siempre deberá estar debidamente fundada. Aquí lo que te están diciendo, cuando dice el justo precio del bien expropiado, te están diciendo que te van a pagar lo que ellos quieran. Artículo 21. Derecho a las tierras, territorios y recursos. El Estado reconoce y garantiza, conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. La Constitución constituye un mecanismo preferente de participación y de utilidad pública de interés general. Conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas que tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentren en sus territorios y serán indispensables para su existencia colectiva. Derecho a la vida, a la integridad física y psíquica. Artículo 23. Derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida. Ninguna persona podrá ser condenada a muerte ni ejecutada. Chao pena de muerte para los violadores en esta Constitución. Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. Ninguna persona podrá ser sometida a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 25. Prohibición de la desaparición forzada. Ninguna persona será sometida a desaparición forzada. Toda persona víctima de desaparición forzada tiene derecho a ser buscada. ¿Y cómo lo reclaman? ¡Reclamo mi derecho a ser buscado! El Estado garantizará el ejercicio de este derecho disponiendo de todos los medios necesarios. Artículo 26. Imprescriptibilidad y prohibición de la amnistía. Los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, la desaparición forzada y la tortura, el genocidio o el crimen de agresión y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes son imprescriptibles, inamnistiables y no serán susceptibles de ningún impedimento a la investigación. A ver, reitero, los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad, la desaparición forzada y tortura, el genocidio y el crimen de agresión
y otras penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cabro, un combo en el hocico no prescribe, no es amnistiable y no es susceptible de ningún impedimento de la investigación. O sea, usted, señor, le pega un combo a alguien y 30 años después lo pueden denunciar y meter preso. ¿Ya? Artículo 27. Deberes de prevención, investigación y sanción. Son obligaciones del Estado prevenir, investigar, sancionar e impedir la impunidad de los hechos establecidos en el artículo 26. Tales crímenes deberán ser investigados de oficio con la debida diligencia, seriedad, ¿qué significa eso? Rapidez, independencia, imparcialidad y en conformidad con los estándares establecidos en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. Artículo 44. El derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente. Artículo... Ya. Todas las personas tienen derecho a reunirse y manifestarse en lugares públicos y privados sin permiso previo. Las reuniones en lugares de acceso público solo podrán restringirse en conformidad a la ley. O sea, no hay que pedir permiso ahora, lo que significa que si los buenos quieren bloquear la Alameda y listo, se bloqueó la Alameda nomás. Tienen derecho a bloquear la Alameda y que nadie pase. O sea que cualquier grupo puede hacer cagar el sistema. Todas las personas tienen derecho a asociarse sin permiso previo. El derecho de asociación comprende la protección de la autonomía de las asociaciones para el cumplimiento de sus fines específicos y el establecimiento de su regulación interna, organización y demás elementos definitorios. Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley. La ley podrá imponer restricciones específicas al ejercicio de este derecho respecto de las policías y las Fuerzas Armadas. Artículo 46. El Estado reconoce la función social, económica y productiva de las cooperativas. Oye, este viene con el combo comunista completo, las cooperativas. O sea, yo no estoy en contra de las cooperativas, pero acá dice el Estado reconoce la función social, económica y productiva de las cooperativas, conforme al principio de ayuda mutua y fomentará su desarrollo. Ahí es donde entra el problema. La ley que cambiará cualquier día, regulará la creación y funcionamiento de las cooperativas, garantizará su autonomía y preservará, mediante los instrumentos correspondientes, su naturaleza y finalidades. Las cooperativas podrán agruparse en federaciones, confederaciones y otras formas de organización que determine la ley. Derechos de las personas chilenas residentes en el extranjero. Derechos de las personas chilenas en el exterior. Las personas chilenas que se encuentran en el exterior forman parte de la comunidad política del país. Se garantiza el derecho a votar en elecciones de carácter nacional, presidenciales, parlamentarias, plebiscitos y consultas, en conformidad con esta Constitución y las leyes. En caso de crisis humanitaria y demás situaciones que determine la ley, el Estado asegurará la reunificación familiar y el territorio y el retorno voluntario al territorio nacional. Artículo 50. Derecho de petición. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones, exposiciones o reclamaciones ante cualquier autoridad del Estado. La ley regulará los plazos y la forma, regulará los plazos y la forma en que la autoridad deberá dar respuesta a lo solicitado, además de la manera en que se garantizará el principio de plurilingüismo en el ejercicio de este derecho. Artículo 1. Las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la reparación integral. Artículo 2. Las víctimas y comunidad tienen el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando constituyen crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o despojo territorial. Artículo 3. El Estado garantiza el derecho a la memoria desde un enfoque que considere su relación con garantías de no repetición y derechos a la verdad, justicia y reparación integral. La baladita. Artículo 4. Derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna, adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. 2. El Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando a lo menos la habitabilidad, el espacio, el equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, o sea, hasta refrigerador y cocina le van a dar a las personas sin casa, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de los servicios. Pero si ya eliminaste la posibilidad de producción y reproducción de la vida más arriba, cuando hiciste los derechos a la anticoncepción y cuando metiste el tema de que los papás no tienen autoridad sobre los hijos, ya eliminaste la posibilidad de la producción y reproducción de la vida. No se puede, si los papás no pueden mandar a los hijos
y la gente anda abortando, ¿en qué parte la gente va a poder reproducir la vida? No es viable la reproducción de la vida donde los hijos mandan. La disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas de conformidad a la ley. El Estado podrá participar en el diseño, construcción, rehabilitación y conservación e innovación de la vivienda. El Estado podrá, si quiere, porque puede, participar en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación e innovación de tu casa. El Estado considerará particularmente en el diseño de las políticas de vivienda a personas con bajo ingreso económico o pertenecientes a grupos especialmente vulnerados en sus derechos. El Estado garantizará la creación de viviendas de acogida en casos de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos según determine la ley, que cambiará. El Estado administrará un sistema integrado de suelos públicos que tendrá facultades de dar propiedad de uso, gestión y disposición de terrenos fiscales para fines de interés social, así como adquirir terrenos privados conforme a la ley. ¿Se acuerdan que más arriba vimos que cuando expropian te van a pagar lo que ellos quieran? Y aquí están dando el paso para que expropien cuando quieran, ¿vale? Este tendrá las facultades para dar uso, gestión, disposición a fines de interés social, así como adquirir terrenos privados conforme a la ley. El Estado garantizará la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada. Además, deberá establecer mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vayan en desmedro del interés público y de conformidad a la ley. Artículo 7. Del derecho a la ciudad y al territorio. Tenemos derecho a la ciudad, cabrón. Así que pónganme una ciudad acá, porque yo estoy viviendo en el campo y como tengo derecho a la ciudad, me tienen que poner una ciudad. Mínimo, ¿no? Es mi derecho. Lo dice la Constitución, artículo 7, número 272, página 92. Dice que me tengo derecho a que me pongan una ciudad. ¿Qué opina, Linda? Puta, no encuentro la raja. La raja, ¿cierto? Cuando necesito una ciudad, la pido. Y después ya no quiero más ciudad. Sáquenla. ¿Derecho al metro? Todas las personas tienen derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia en condiciones apropiadas para la vida digna. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y la función social y ecológica de la propiedad. Es deber del Estado ordenar, planificar y gestionar los territorios, ciudades, asentamientos humanos, así como establecer las reglas de uso, transformación del suelo, de acuerdo al interés general, equidad territorial, sostenibilidad y accesibilidad universal. El Estado garantizará la protección y acceso equitativo a los servicios básicos, bienes y espacios públicos, movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial. Asimismo, promoverá la integración socioespacial y participará en la plusvalía que genera la acción urbanística o regulatoria. ¿Cacha esta weá? El Estado participará en la plusvalía que genera la acción urbanística o regulatoria. O sea que si los hueones construyen una estación de metro y el precio de tu bien inmueble sube, el Estado participa de esa plusvalía, pues, weón. El Estado garantizará la protección y acceso equitativo a los servicios básicos y bienes y espacios públicos. Hasta ahí todo bien. Movilidad segura y sustentable. Bien. Conectividad y seguridad vial. Bien. Asimismo, promoverá la integración socioespacial, que no está muy claro qué significa, y participará en la plusvalía que genere su acción urbanística o regulatoria. O sea, cuando el Estado con una plaza, suben las casas de precio porque están alrededor de una plaza bonita y el Estado participa de esa subida de precio. Oh, voy a vender mi departamento porque construyeron el metro y mi departamento subió de precio. ¡Ja! El Estado participa de su plusvalía. Esa parte que subió es mía. Ahí está el financiamiento de la web. Ahí está el financiamiento de la web. Estábamos hablando que faltaba financiamiento. Ahí está clarito el financiamiento de la web. El Estado garantizará la protección y acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos, la movilidad segura y sustentable, la conectividad y seguridad vial. Asimismo, promoverá la integración socioespacial y participará en la plusvalía que genere su acción urbanística o regulatoria. El Estado garantizará la participación de la comunidad en los procesos de planificación territorial y políticas habitacionales. Asimismo, promueve y apoya la gestión comunitaria del hábitat. Promueve y apoya la gestión comunitaria del hábitat. Artículo 8. Derecho al trabajo decente.
Toda persona tiene derecho al trabajo y su libre elección. El Estado garantiza el trabajo decente y su protección. Este comprende el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud, a la seguridad del trabajo, en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a su desconexión digital, a la garantía de indemnidad y el pleno respeto a los derechos fundamentales en el contexto del trabajo. Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a una remuneración equitativa, justa y suficiente, que le asegure su sustento y el de su familia. Toda persona tiene derecho a igual remuneración por igual trabajo. Quien chucha decide cuál es igual trabajo. Porque no dice igual cargo, dice igual trabajo. Y en tanto dos personas son distintas, no hay igual trabajo. Se prohíbe cualquier discriminación entre trabajadoras y trabajadores que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal, así como el despido arbitrario. El Estado generará políticas públicas que permitirán la conciliación laboral, la vida familiar y comunitaria y el trabajo de los ciudadanos. Y el trabajo de cuidados. Y el trabajo de cuidados. El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, eliminando riesgos que afecten la salud reproductiva o resguardando los derechos de paternidad y maternidad. En el ámbito rural y agrícola, el Estado debe garantizar condiciones justas y dignas para el trabajo de temporada, resguardando el ejercicio de sus derechos laborales y de la seguridad social. Se reconoce la función social del trabajo y se deberá asegurar la protección eficaz de los trabajadores y trabajadoras y organizaciones sindicales mediante un órgano autónomo a cargo de su fiscalización. Se prohíbe toda forma de precarización laboral, así como el trabajo forzoso, humillante o denigrante. Es como cuarta vez que prohíben el trabajo forzoso. Artículo 9. Participación de los trabajadores o trabajadoras. El sueño de los chilenos es poner a los presos a trabajar, siempre van con lo mismo, y esta Constitución lo prohíbe por completo. Artículo 9. Participación de los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores y trabajadoras a través de las organizaciones sindicales tienen derecho a participar en las decisiones de la empresa. Repito, los trabajadores y trabajadoras a través de las organizaciones sindicales tienen derecho a participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho. Lo leo por tercera vez para que quede. Los trabajadores y trabajadoras a través de las organizaciones, de sus organizaciones sindicales tienen derecho a participar en las decisiones de la empresa. No lo vuelvo a leer, pero me imagino que quedó claro. Cuando tú ponías una empresa, contratas a unos hueones y los hueones deciden lo que pasa con tu empresa. Te pasan por el pico, ¿no? Aquí nosotros vamos a tomar las decisiones porque la Constitución dice en el artículo 9, número 274, página 93. Artículo 10, derecho al cuidado. Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad. El Estado garantizará este derecho a través de un sistema integral de cuidados y otras normativas y políticas públicas que incorpore el enfoque de derechos humanos, de género y la promoción de la autonomía personal. El sistema tendrá un carácter estatal, paritario, solidario y universal, con pertinencia cultural y perspectiva de género e interseccionalidad. ¡Metieron la interseccionalidad, conchetumare! ¡Metieron la interseccionalidad! Busquen interseccionalidad, weón. Búsquenlo. Es del terror. La interseccionalidad es de terror. Su financiamiento será progresivo, suficiente y permanente. El sistema prestará especial atención a lactantes, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia, personas con enfermedades graves o terminales. Asimismo, velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidado. Artículo 11. Reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado. El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, que son una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas. El Estado promoverá la corresponsabilidad social y de género e implementará mecanismos para la distribución del trabajo doméstico y los cuidados.
Eso va directamente contra la libertad religiosa. Un musulmán va a estar obligado a ayudar a su mujer a hacer cosas que de acuerdo al Corán solamente tiene que hacer su mujer. Tomás Arriba decía libertad religiosa, pero ojo, respetando la Constitución. Y aquí entonces la Constitución dice, señor musulmán, usted no puede hacer lo que dice su religión. Tiene que hacer lo que decimos nosotros. Señor católico, usted no puede hacer lo que dice su religión. Usted tiene que hacer lo que decimos nosotros. Señor evangélico, usted no puede hacer lo que dice su religión. Tiene que hacer lo que decimos nosotros. Y después me dicen a mí que yo soy el liberticida terrible. Derecho a la libertad sindical. La Constitución asegura a trabajadoras y trabajadoras, tanto del sector público como del privado, el derecho a la libertad sindical. Este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. O sea, contratáis 2 hueones y te pueden hacer un sindicato. Sindicato de 2 hueones. Las organizaciones sindicales son titulares exclusivas del derecho a la negociación colectiva, en tanto únicas representantes de trabajadores y trabajadoras ante él o los empleadores. El derecho a sindicalización comprende la facultad de constituir espérate un poco. Las organizaciones sindicales son titulares exclusivas del derecho a negociación. O sea, tenéis que pasar por el sindicato para pedir un aumento de sueldo. El derecho de sindicalización comprende la facultad de constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente, en cualquier nivel de carácter nacional e internacional, a afiliarse y desafiliarse de ellas, a darse su propia normativa, a trazar sus propios fines y realizar su actividad sin intervención de terceros. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos en la forma que señala la ley. La Constitución asegura el derecho a la negociación colectiva. Corresponderá a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial. Las únicas limitaciones a las materias susceptibles de negociación serán aquellas concernientes a los mínimos irrenunciables fijados por la ley y a favor de los trabajadores y trabajadoras. La Constitución garantiza el derecho a huelga de trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales decidirán en ámbito de intereses que se defenderán a través de ella, a los que no podrán ser limitados por la ley. El legislador no podrá prohibir la huelga. La ley solo podrá establecer limitaciones excepcionales a la huelga para atender servicios esenciales que pudieran afectar la vida, salud o seguridad de la población. No podrá declararse en huelga la integrante de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública. O sea, los guardias de seguridad no pueden tampoco. Pero bueno. Pero sí pueden, no sé, los de ENAP. Artículo 13. Derecho a la seguridad social. La Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. La ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, este sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados. Le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. Este se financiará por trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de beneficios que establezca el sistema. Las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social en la forma que señale la ley. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa esta hueá? Significa que ahora en adelante, porque aquí dice, y por rentas generales de la nación, los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. O sea, que la plata que es para pensiones y la plata que es para salud no se puede invertir para que aumente. ¿Se entiende, no? La plata que es para las pensiones, que es para la salud, que es para las licencias, se estanca, ¿no es cierto? Se acumula y se reparte, pero no se puede invertir, está prohibido que se invierta. No podrán ser destinados a fines distintos de pago de los beneficios que establezca este sistema. O sea, no pueden invertirse para generar capitalización, mejorar la actividad económica y a su vez, ¿no es cierto?, generar unas ganancias que permitan que el sistema de seguridad social funcione mejor.
¿vale? Por lo tanto, dicen, no, es que no va a ser de reparto, va a ser de capitalización colectiva. Ni huevo en la capitalización colectiva. Aquí queda totalmente fuera tu capitalización colectiva, porque dice, los recursos con que se financia la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. No hay capitalización, güey. Es plata a la basura, puro consumo. Los anticonsumistas. Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a salud y bienestar integral, incluyendo en su dimensión física y mental. El Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. Se regirá por principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. Chucha. Ahora, lo de la pertinencia territorial y la no discriminación, reiteramos que es una contradicción. Porque si se van a tomar decisiones distintas de acuerdo al territorio, luego se está discriminando. El Sistema Nacional de Salud incorporará acciones de promoción, prevención y diagnóstico, tratamiento, habilitación y rehabilitación e inclusión. La atención primaria constituirá la base de este sistema y promoverá la participación de las comunidades en las políticas de salud y en las condiciones para su ejercicio efectivo. El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud. Es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud. El Estado generará políticas y programas de salud mental destinados a la atención y prevención con enfoque comunitario y aumentará progresivamente su financiamiento. Ojo aquí. El Estado generará políticas y programas de salud mental con enfoque comunitario. O sea, si hay un enfermo de la cabeza, nos van a tratar psiquiátricamente a todos los que estamos dentro de su comunidad, pero es como líquido el concepto. O sea, a la gente cercana. Tengo un hermano loco y a todos los hueones van a ser tratados. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales. Isapre Nak Champa. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que las sustentan. El Sistema Nacional de Salud reconoce, protege e integra estas prácticas y conocimientos, como también a quienes las imparten en conformidad a la Constitución y la ley. El Sistema Nacional de Salud, los pueblos de naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, solamente ellos. O sea, si nosotros queremos usar medicina tradicional de cualquier otro lado, no está permitido. Pero además, o sea, por ejemplo, todo lo que es el yoga y todas esas huevas hindúes, afuera. Pero además dice, el Sistema Nacional de Salud reconoce y protege e integra. Integra significa que también las va a financiar y las va a meter dentro de los hospitales. O sea, que vamos a ir pasando por un hospital para que nos, no sé, pues nos cobren ahí de un corte, bueno, que nos hagan los puntos y va a haber una machi, está integrado en el Sistema Nacional de Salud. Corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión, fiscalización y fiscalización de las instituciones públicas y privadas. El Sistema Nacional de Salud será financiado a través de las rentas generales de la Nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores, con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. O sea, los buenos no pagan las cotizaciones para atenderse a ellos, sino aportan solidariamente a financiar el sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema. Artículo 15. El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación. Artículo 16. Todas las personas tienen derecho a la educación. De nuevo. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado. ¿Vale? O sea que prohibido que tú le enseñes a los hijos lo que tú queráis porque el Estado les va a enseñar. La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Sus fines son la construcción del bien común, la justicia social,
el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, así como, es como ya, así. Además de toda esa hueá, los conocimientos, ¿vale? Ahí, el pensamiento crítico, el desarrollo integral de las personas, todo eso es menos importante. La prevención de la violencia y la discriminación, la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática de los pueblos, eso es lo importante. El desarrollo integral de las personas, también. Considerando su dimensión cognitiva, física, social y emocional. La educación se regirá por principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tendrá un carácter de no sexista y se desarrollará de forma contextualizada considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. La educación deberá orientarse hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de los fines y principios establecidos de la educación. La ley establecerá la forma en que estos fines y principios deberán materializarse en condiciones de equidad en las instituciones educativas y procesos de enseñanza. Recordemos que todo esto se supone que es inherente al ser humano, más arriba decía que era inherente al ser humano. No sé si se entienden lo que significa inherente, pero es como que venimos con eso. Yo dudo mucho que las personas que me están escuchando hayan nacido con eso dentro. Pero bueno, la Constitución dice, la realidad se equivoca, yo tengo la razón, esta hueá inherente. Artículo 17. La educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde un nivel básico hasta la educación media. El Sistema Nacional de Educación estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Se articulará bajo el principio de colaboración y tendrá como centro la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. El Estado ejercerá labores de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia del sistema. La ley establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales. Ya terminamos este artículo y terminamos. Las instituciones que lo conforman estarán sujetas al régimen común que fije la ley, que cambiará cualquier día, serán de carácter democrático y no podrán discriminar en su acceso. Se acabaron los colegios de hombres y de mujeres y esas cosas. Se regirán por fines y principios de este derecho y tendrán prohibida toda forma de lucro. Este sistema promoverá la diversidad de saberes artísticos, ecológicos, culturales y filosóficos que conviven en el país. El Estado deberá brindar oportunidades y apoyo adicionales a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión. El Estado deberá articular, gestionar y financiar un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. La educación pública constituye un eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Su ampliación y fortalecimiento es deber primordial del Estado. El Estado deberá financiar este sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de los aportes basales a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación. Son aportes basales, o sea, tú pones, hay un colegio, no va nadie a clase, igual los profesores van a recibir su sueldo, porque son aportes basales. Es lo mismo que el Transantiago, que financia micros que andan vacías toda la noche. Este va a financiar colegios que están vacíos todo el año. Es deber del Estado promover el derecho a la educación permanente a través de oportunidades formativas múltiples dentro y fuera del Sistema Nacional de Educación, fomentando diversos espacios de desarrollo y aprendizaje integral para todas las personas. Y quedamos, ¿no es cierto?, para seguir, ojalá mañana, eso depende de ustedes, en la página 98 con el artículo 18 del número 283. Pero para eso tienen que juntarme los 200 likes. Si no, entonces, puta, lo vamos corriendo mañana y después pasado, y de repente, el viernes están los 200 likes y hacemos 2 directos culiados esta semana. No, pues bueno, júntenme los 200 likes. Por último, díganle a la persona, oye, es que no lo quiero ver todavía, pues después lo veo porque todavía estoy atrasado porque voy como en el capítulo 4. Ya no importa, pero dale like para que lo puedas seguir haciendo, ¿no es cierto?
Mucho hueveo del sistema, Seba, es más simple y orgánico. El sistema del Seba es más simple y orgánico. Efectivamente. Ya. Así con esta hueá, lo dejamos hasta acá. Como les decía, quedamos en el artículo 18, número 238, en la página 98, y continuaremos leyendo el día de mañana o, en su defecto, cuando se junten los 200 me gusta necesarios para avanzar. Entonces, vayan reventando el botón de me gusta para que podamos seguir. Nos quedan 66 páginas. Bueno. Estos son 4 capítulos más, 5 capítulos más y la hacemos. Entonces, puta, hagámoslo. ¿Ya? Eso, nos vemos. Un abrazo, muchos besitos. Chao, chao, chao.